Hechos capítulo 16 del verso 11 hasta donde Dios nos guíe, hermanos. Gloria a Dios. Santo es Dios. Leemos con ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Solamente hasta aquí. Amén. Amén. Bendito Dios. Bueno, hermanos, esta palabra que el Señor ha revelado en esta noche
como Dios dio antes de la oración y en la misma oración. La palabra tiene que ser revelada. Estando en la oración, Dios trajo esto, Gloria a Dios. esta parte, para hablarnos de aquellos movimientos que se dieron en el principio de la iglesia del Señor, en donde los siervos de Dios, revestidos del poder de Dios, vivieron ricas experiencias como esta, donde el apóstol Pablo, junto a sus compañeros de ministerio, miraron con sus propios ojos cómo el Señor se manifestó primeramente en el corazón de una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura. ¿Y quién estuvo atenta escuchando dentro de un grupo de mujeres todo cuanto Dios daba para hablar, por supuesto, de las cosas de la gloria eterna? Santo eres. Y por supuesto que ha de llamar la atención para quien leyó o escuchó que dentro de todas aquellas mujeres, solo una estuvo atenta para escuchar lo que Dios estaba dando por boca de aquellos siervos de Dios, o bien, mejor dicho, por lo que salía de la boca del apóstol Pablo. Podemos decir, querido hermano y querida hermana, que abrir nuestra boca con la dirección santa de Dios para hablar de Dios, para hablar de la gracia del Hijo de Dios, es tener certeza de que de la boca de un siervo de Dios lo que sale es libertación, lo que sale es fortaleza, lo que sale es palabra de vida eterna. Bendito sea Dios, como solía suceder en esta parte. Pablo habló, Pablo dio de lo que tenía. Igual lo hizo el apóstol Pedro junto con Juan. Cuando iban de camino al templo a orar, se encontraron con una persona con un problema de salud y él, esperando recibir algunas monedas, el apóstol Pedro junto con Juan le dijo: míranos. El hombre este, por supuesto, esperando recibir algunas monedas que nunca llegaron a la mano, por supuesto, de él, por parte de Pedro y Juan. Mas de lo que tenía el apóstol Pedro, de eso le dio a quien no tenía. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Bendito sea Dios. Eso fue lo que salió de la boca de Pedro. Y aquí vemos qué fue lo que salió de la boca del apóstol Pablo. Palabra de la gloria. Palabra que no viene inspirada por sabiduría terrenal, sino por sabiduría divina, de la gloria eterna. Y por supuesto que cuando un corazón está atento, cuando un corazón ya el Señor lo estaba preparando, porque aquí dice la palabra del Señor, que aquella mujer adoraba a Dios, pero todavía no conocía y todavía no había sucedido el milagro de la salvación del alma. Santo eres, Señor, bendito sea. Cuando, por supuesto, llegó el apóstol Pablo, junto con sus compañeros de ministerio ahí, y Pablo abrió su boca, aquello que salía de la boca de Pablo, a ella le empezó a generar una alegría, un interés muy grande por querer escuchar lo que nunca había escuchado. Dice que ella, estando oyendo lo que Pablo hablaba, el Señor abrió el corazón de ella para poder aceptar lo que Dios estaba dando en la boca del apóstol Pablo. O sea, Dios usando de un siervo inútil, como inútil todos somos. Bendito sea Dios. El Señor abrió el corazón de ella
y permita a Dios que el Señor por esta palabra, desde el principio, iniciándose el santo culto, ya el Señor esté abriendo corazones para recibir la palabra del Señor. Abrió el Señor el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta en todos los detalles que el apóstol Pablo estaba exponiendo. Para poder uno nutrirse, entender, aprender, comprender. Por supuesto hay que estar atentos. Si nosotros nos distraemos, si nosotros no nos centramos a lo que vinimos y en lo que estamos en este momento, en un santo culto, si estamos pensando nosotros en los frijoles, estamos pensando en los trastos, estamos pensando en lo que voy a hacer mañana, estamos pensando en tantas cosas, crea, querido hermano y querida hermana, que nuestro corazón no está a plenitud, totalmente abierto a la palabra. Estamos presentes en un determinado lugar, pero estamos ausentes en la comunión. Que en la comunión todos estemos presentes en esta noche. Bendito sea Dios. ¿En dónde se encuentra el hermano o la hermana? En donde se encuentre. Si no pudo llegar a su casa, se encuentra por ahí en un parqueo, se encuentra por ahí de camino, pero ahí está en la comunión. Bendito sea Dios. Estamos seguros que el corazón está ya atento, esperando recibir palabra como la está recibiendo en esta noche. Atento al Señor. Y esto de estar atento al Señor, por supuesto que trae consigo abundante bendición. Y mire que en este caso, por aquella mujer estar atenta al Señor, recibió una grandísima bendición, que ya nosotros aquí la acabamos de leer. ¿La escuchaste, hermana? ¿La escuchaste, hermano? ¿A consecuencia de qué vino el milagro de la sanidad espiritual? ¿A consecuencia de qué? Estar atenta a la palabra de Dios. Y entonces, dice aquí, brinca. Del versículo 14 al versículo 15, después de que aquella mujer estaba atenta, y por supuesto que Pablo tuvo que haber hablado del Señor Jesús, tuvo que haber hablado de salvación, de vida eterna, de arrepentimiento, de renacer en Cristo, bendito sea Dios, de dejar la vida pasada, la vida de muerte, la vida de penumbra, de oscuridad, de pecado, y abrazar la salvación, abrazar la luz, bendito sea Dios. La palabra del Señor, ella lo entendió, y dice la palabra del Señor. Mire, querido hermano y querida hermana, que en este viaje los siervos de Dios estaban preparados para lo que fueron llamados. Ahí mismo, en aquel lugar donde estaba el apóstol Pablo, dice la palabra, y cuando fue bautizada. Pero qué rápido trabaja el Señor. El Señor está trabajando rápido. Bendito sea Dios. Está trabajando y está llamando a uno por acá, a otro por allá. Y el Señor también, querido hermano y querida hermana, por acá y por acá y por acá también el Señor te está llamando. Bendito sea Dios. Y está apareciendo porque el Señor tiene algo precioso para ti. ¿Qué cosa? La salvación del alma. Santo es el Señor. Dice la palabra que cuando aquella mujer fue bautizada, bueno, y dice aquí que cuando la mujer fue bautizada y su familia, entonces no fue solo una. Bueno, en esta versión de esta Biblia dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esto sería entonces ya un movimiento donde el Señor estaría ya manifestándose dentro de una casa. El Señor entró en el corazón de una mujer y por ende el corazón entró en un hogar. Que el Señor entre a tu casa. Bendito sea el Señor de la gloria. ¿Cómo entró el Señor el día domingo allá en los corazones de 3 almas que se bautizaron? Bendito sea Dios de la gloria. Allá en Monteverde el Señor entró a 3 corazones y por ende el Señor continuará entrando en muchos corazones en aquel lugar y en muchos lugares de Costa Rica y muchos lugares de otros países. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que aquella mujer le rogó
Quédense aquí con nosotros. Bienaventurado es el hermano y la hermana que en esta noche le dice al Señor: venga, Señor, entra y quédate aquí conmigo, que contigo soy más que vencedor, que contigo, Señor de los cielos, yo sé que la tristeza va a pasar, el combate va a pasar, y la luz, la alegría y la fuerza viene a mí. Bendito sea Dios, santo es el Señor de la gloria. Hermanos y hermanas, qué rico es tener al Señor en el corazón, y qué rico es ya sentir: el Señor está tocando a la puerta de mi corazón. Estoy no escuchando al apóstol Pablo, estoy escuchando al Señor hablando conmigo. Bendito sea Dios. Bueno, diríamos, bueno, son cosas que Dios da, porque yo nunca pensé, bueno, ahora, Señor, asunto de bautismo. Bueno, pero es que la palabra de Dios en esta noche viene en esto así. La pregunta sería: ¿a dónde fue el bautismo? En la casa de aquella mujer vendedora de púrpura por nombre Lidia. ¿Cuánta hermandad hubo? ¿Cuántos? Había miles por ventura. Con certeza había agua, habían siervos de Dios, habían corazones, estaba la presencia de Dios. La palabra había calado profundo, no había cómo evitar aquello. Tenía que darse el milagro, alguien tenía que nacer. Nació aquella mujer en Cristo y su corazón se convirtió al Cristo. Bendito sea Dios. La generosidad apareció, el cambio radical se dio, el pecado desapareció, el amor de Dios entró, la luz de Dios entró. Bendito sea Dios de la gloria. Ya ella no tenía, por supuesto, en temas materiales, ya no tenía ella más que, por decir así, por supuesto que siguió vendiendo las cosas que ella, con las que ella comerciaba, mas ahora ella iba a dar, no a vender, sino a regalar, a dar de gracia lo que de gracia había recibido. Querido hermano y querida hermana, tú que recibiste a Cristo, tú que recibiste la gracia del Hijo de Dios, da de gracia lo que de gracia recibiste, hermano. Bendito sea Dios. Dalo a este que necesita, aquella que necesita. ¿Cuántas personas queriendo escuchar palabra de vida eterna? ¿Cuántas personas están sintiendo que el Señor está tocando la puerta? Más la palabra, ¿dónde está? Bendito sea Dios. Que Dios te use y que puedas dar de gracia lo que de gracia recibiste. No hay que pagar un 5. No hay que dar absolutamente nada material. Ya todo el Señor Jesús lo pagó en la cruz. Bendito sea el Dios de la gloria. Y por lo que Él hizo, por lo que Él derramó en la cruz, su sangre preciosa, hoy nosotros somos afortunados, nacidos en Cristo. Bendito sea el Dios de la gloria, para poder decir: el Señor Jesús me lavó con su sangre preciosa, Él me compró a precio de sangre. Por eso es que estoy dando de gracia lo que de gracia recibí. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, santo eres. Bueno, hermanos, y ahí continúa la palabra, hermanos, que recién leímos. Después de una obra tan gloriosa como esta, bueno, por supuesto que las compañeras de esta mujer vendedora de púrpura se dieron cuenta y probablemente dijeron: qué interesante, Lidia, la vendedora de púrpura, se bautizó. Dice algo que las otras lo hayan hecho. Hermano y hermana, en el tema espiritual siempre hay que tener abierto el corazón para el Señor, para la palabra. Saben, hermanos, a veces el corazón se cierra, a veces el corazón se torna como una fortaleza, y el Señor está mandando su palabra constantemente, y el Señor está dispensando promesas, y el Señor te está diciendo esto, y el Señor te está diciendo aquello. Mira, aquí yo tengo una obra para hacer contigo, yo estoy contigo, yo quiero libertar, yo quiero ayudarte, yo quiero levantarte, yo quiero mostrarte algo diferente, yo quiero sacarte del camino de los hombres y quiero ponerte sobre el camino de la verdad. Santo es el Dios del cielo, y el Señor manda su palabra y habla una vez y habla otra vez, pero si el corazoncito, querido hermano y querida hermana, no se abre, está duro, créalo, hermana, y créalo, hermano, que los términos serían otros. Bienaventurado es el hermano y la hermana que se va enterneciendo con el Señor, se va sensibilizando al Señor y le dice al Señor, como quien dice, un paso al frente: yo quiero, Señor, yo quiero aceptarte como Señor y Salvador. Venga, venga, venga a mí, que no solamente yo seré salva, sino también toda mi casa. Bendito sea Dios. Como dice así en el libro de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea Dios. Hermanos, esto es precioso. Es un tema, por supuesto, que totalmente espiritual. Aquí no cabe nada
nada en la cual nosotros estemos incurriendo en temas materiales o en filosofías de prosperidad o de riquezas terrenales o reino terrenal. Y salvación y vida eterna. Y mire lo que se estaba predicando desde un principio, y es, querido hermano y querida hermana, que está participando de este santo culto, la continuidad de la fe de los santos de un pasado, la misma doctrina, el mismo sentir, lo mismo que ellos enseñaban, es lo que nosotros seguimos enseñando por la inspiración divina, por la guía del Espíritu Santo, nada diferente, lo mismo, tal como el Señor enseñó, así nosotros nos debemos mantener. Bendito sea Dios de la gloria. Sin adulteración, con pureza. Así tiene que ser. La pureza debe predicarse. La palabra de Dios es pura y verdadera. Bendito sea Dios. Después de una obra de estas preciosas, por supuesto que aquí aparece una situación muy diferente. Y esta tiene que ver con algo que sucedió en el camino por donde los siervos de Dios iban transitando en este viaje que estaban haciendo los siervos de Dios. Y dice que mientras ellos iban en un momento dado a la oración, se apareció otra mujer. Por supuesto que completamente diferente a Lidia. Era otra mujer, pero muy diferente. Y esta mujer, dice la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, que esta mujer, ella tenía un espíritu de adivinación. Quiere decir que ella decía cosas que eran ciertas. Pero aquello que ella decía como verdad no venía de la parte de Dios, sino que provenía de las tinieblas. Venía de Satanás. Porque aquella mujer era un medio para algunas personas de subsistencia en la parte material. Ellos vivían a través del engaño, vivían a través de un espíritu que les generaba a ellos muchísimo beneficio. Y usaban de aquella mujer, de aquel espíritu que tenía aquella mujer. Los hermanos en sus casas pueden leerlo y pueden ver aquí como lo leímos ahorita, pero pueden volver a leerlos en sus casas. Y dice que esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación, dice que ella estaba siguiendo a Pablo y a los otros siervos de Dios. Quiere decir que ella iba detrás de ellos como una sombra. Y es que, hermanos y hermanas, si nosotros no nos damos cuenta, si no discernimos, si no tenemos claro el asunto espiritual en el que estamos, nosotros podríamos estar siendo perseguidos, o podríamos estar siendo acosados, o podríamos estar siendo acorralados, o podríamos traer nosotros así detrás de nosotros alguna corriente, alguna fuerza, bendito sea Dios de la gloria, con apariencia de verdad, pero es mentira. Señor, guárdanos. Esta es una de las tantas ramificaciones de los espíritus. Con certeza hay millones, pero este es uno. Espíritus de mentira, espíritus de celos, espíritus de envidia, espíritus de rencor, de vanidad, y así por delante. Hay montones que persiguen, y a veces se nos atraviesan por aquí y nos atraviesan por allá, e iba este espíritu dentro del cuerpo de una mujer detrás de ellos, y aquella muchacha no iba callada, sino que ella abría su boca a través de aquella fuerza maligna que salía de ella. Y ella decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Y una vez y otra, adulación total, una verdad que estaba cansando a Pablo y a sus compañeros. Y fue soportado por algún momento. Hermano y hermana, hay situaciones en la vida donde nosotros tenemos que enfrentar los espíritus malignos. Y bienaventurado es el hermano y la hermana que se mantiene en la debida consagración, en el temor de Dios, en el discernimiento, se mantiene firme, y cuando el Señor le quiere hacer o le hace actuar, hace lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Dice que llegó un punto donde ya estaba cansando aquello.
No era posible estar soportando. Como no es posible que por años nosotros estemos aguantando y no hay un proceder. Cuando, querido hermanito, querida hermanita, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la sangre del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Tenemos el recurso. Y sin embargo a veces la gente no lo utiliza. Tenemos el poder de la palabra, tenemos al Señor, y sin embargo la gente no se atreve. Quizás disminuido en la fe, en el coraje, en la confianza. Bendito sea Dios, no se atreve. Mas hoy el Señor por esta palabra en esta noche, querido hermano y querida hermana, siervo de Dios, el Señor te dice por la palabra, sea atrevido en las cosas de Dios cuando tiene que actuar. Bendito sea Dios del cielo y no tenga temor por lo que digan o por lo que pueda pasar. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que estos hombres, cuando aquella mujer decía, bueno, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ellos no necesitaban que hubieran pregoneros por ahí. No necesitaban que hubiera gente por ahí anunciando que estos eran siervos de Dios Altísimo. Ya su testimonio de ellos, la forma en la que ellos caminaban y la forma en la que ellos hablaban, bendito sea Dios de la gloria, ya daban testimonio de que Dios estaba con ellos. Bendito sea Dios. Esto haciéndolo por muchos días, más desagradando a Pablo. Hermanitos, llegó el momento donde Pablo dio un giro. Volviéndose, dijo al espíritu, no a la mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Quiere decir, desocupe en la hora. Bendito sea Dios del cielo. Y aquello que salió de la boca del apóstol Pablo era palabra del Señor. Bendito sea Dios. En el nombre del Señor Jesús, salga de ella. Bendito sea Dios. Y aquel espíritu salió en la hora. Bendito sea Dios. En esta hora el Señor manda la palabra para la congregación en esta noche. Salga todo aquello que está provocando tristeza en tu corazón. Bendito sea Dios. Todo aquello que haya querido entrar en tu casa, en tu vida, bendito sea Dios. Todo aquello que te está persiguiendo, que viene detrás de ti como sombra, bendito sea Dios, se ha reprendido en esta noche por la palabra, en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Aquello que se tornó un espíritu. Espíritus, hermanos. Borracheras. Sí, es un perseguidor, siempre anda detrás de quien no debe andar, siguiendo a quien no debe andar, cuando en realidad lo está esperando una esposa que lo ama y lo respeta. ¿Qué anda siguiendo? ¿Qué anda buscando lo que no ha perdido? ¿Qué está haciendo? ¿Quién está dentro del cuerpo que te está comandando para seguir un camino que Dios no te ha trazado? ¿En qué caminos andas? ¿Quién te está orientando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué espíritu está queriendo entrar? ¿Quién te está perturbando en sueños? ¿Quién te está generando algún decaimiento en la virtud que Dios un día colocó en ti? ¿Quién te está haciendo creer mentiras? ¿Quién te está seduciendo? ¿Quién te está provocando para que resbale? ¿Quién te está adulando? ¿Quién te está tocando los hombres? ¿Quién te está diciendo cosas lindas, cosas bonitas? ¿Quién te está tirando polvitos mágicos? ¿Quién te está diciendo cositas ricas al oído? En esta noche se ha reprendido el adversario por esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Que no seas seducido por ninguna fuerza contraria. Que la palabra del Señor te seduzca para que tú puedas dar un abrazo al Señor, porque el Señor está con los brazos extendidos. Venga a mí que quiero abrazarte. Bendito sea Dios. Querido hermano y querida hermana, el apóstol Pablo reprendió aquel espíritu y en la hora, no fue por sesiones, ni fue por partes. Te reprendo ahora, pero venga mañana para terminar de sacar la otra partecita. No, querido hermano, cuando el Señor hace una obra, la hace perfecta. Santo Dios. Y la obra que Dios está queriendo hacer en tu vida, quiere el Señor hacerla perfecta. De manera, querido hermano y querida hermana, volvemos al caso de Lidia.
Estar atentos. Pero, ¿saben cuál es el tema, hermanos? Cuando la persona solo está atenta en el culto nada más. Señor del cielo. Y cuando está con los hermanos, está muy atento. Pero qué atento. Gloria, aleluya. Santo es Dios. Y en el colegio. Y en la universidad, ¿cómo estás, querido hermano y querida hermana? Y en el trabajo, ¿cómo es tu testimonio? Santo eres. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es en tu casa? ¿Cómo es en el vecindario? Y cuando andas en el bus, ¿cómo eres, hermano? Y cuando estás por ahí, cuando estás con tus amigos, ¿qué es que con tus amigos? ¿Cómo eres? Hay que estar atento, querido hermano y querida hermana, porque tú no sabes, no es la persona, es lo que toma la persona. Señor. Y para que entre, debe de estar atento y vas a ver lo que va a entrar. Bienaventurado es el hermano y bienaventurada la hermana que siempre está atento, vigilante, como quien dice, miro aquí, miro por acá, yo sé por dónde voy, porque no camino solo, el Señor camina conmigo, el Señor es mi lámpara y por donde yo voy no tropiezo, el Señor me va iluminando. Bendito sea Dios, que no te engañe cualquier espíritu, ningún espíritu por ahí, que el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad. Bendito sea Dios. Y si en esta noche algún hermano o hermana está diciéndole, Señor, es que mire lo que me está pasando aquí y allá. Mire, querido hermano y querida hermana, hermanito, el Señor no confunde, el Señor no te va a desorientar, Él te guía, Él te va llevando a paso firme, derecho, por una senda así, muy estrecha, bendito sea Dios, pero tenga certeza en tu corazón, llegarás al fin, llegarás a la otra ribera y llegarás en victoria para cantar victoria. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe cuándo es el asunto, hermanos? Cuando uno escucha un montón de espíritus en las bocas de personas con cara de piedad. Ten misericordia, Señor. Sí, hermanos. Con tu sangre. Cara de bonita, muy bonita, pero ¿qué espíritu está hablando? Señor. Pero muy lindo, muy guapo. Pero ¿qué espíritu me está hablando? Santo eres, Señor. Hermanitos, no voy a predicar diferente. Yo pensé, bueno, tal vez esta partecita, pero no, el Señor viene aquí y nos direcciona para sacar del engaño, del hoyo, o quizás sacar de un espíritu de error. Quiere decir, aquel que da por cierto lo que no es cierto, y para sacarlo de ahí, solo el Señor. Por eso está mandando la palabra en esta noche. Te voy a sacar del espíritu de error y te voy a hacer caminar en espíritu de verdad. Bendito sea Dios. Es esto, hermanos. De manera, querido hermano y querida hermana, no vamos a tragar cuento. No vamos nosotros a ser tan simples, tan sencillos de estar diciendo amén, 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 cualquier cosa sin tener certeza. Que Dios nos dé un espíritu de discernimiento para comprender cómo son las cosas. Para servir a Dios hay que estar atentos. Gloria a Dios. Discernir las cosas. Entender, Señor, tú estás hablando conmigo. Señor de la gloria. Yo no estoy sintiendo que eso venga de la parte de Dios. Confunde, entristece, divide, separa, facilita las cosas para la no consagración, para no caminar en la verdad, para no caminar de forma derecho, sino de forma torcida. Bienaventurado es el hermano y la hermana que está atenta en los cultos, en la casa, en culto presencial, y donde se encuentre el hermano, ya sea cortando caña, trabajando en el jardín, en la cocina, estudiando, donde se encuentra, está atento. Y esta forma de estar atento empieza desde el momento en que despertamos, cuando damos un gloria al Señor, cuando la hermana corre, toma el velito que está a la orilla de la cama, se lo pone sobre su cabeza y hace una oración al pie de la cama o en la sala. Ya está atenta. El Señor está mirando que se está preparando para una jornada el día de hoy. Bendito sea Dios. Así empieza. Llegó la noche, está atenta. Va a dormir y se va a encomendar al Señor. Está atenta al hermano. Está atenta al hermano. Siempre vigilante como un atalaya para discernir por dónde viene el adversario. ¿Sabe que el adversario venía dentro del cuerpo de una mujer? Quiere decir que aquella mujer era un medio de transporte, era un vehículo.
que llevaba consigo un espíritu. Por supuesto que del diablo. Pero el apóstol Pablo ya estaba cansado, hermanos. A veces se cansa. Ya lo sabía. Ya va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Hoy, en esta noche, es el momento de la libertación tuya en tu casa. Santo es el Señor. Hasta aquí llegó el adversario. En esta noche, por la palabra, en el nombre del Señor Jesús, se ha puesto fuera todo aquello que perturba tu casa, tu matrimonio, bendito sea Él, o bien aquello que está perturbando al hermanito o a la hermanita, o bien aquello que está perturbando. Si es siervo Dios del ministerio, lo que Dios está mandando en esta noche es palabra de libertación. Haya libertación en tu corazón. Bendito sea Dios. Por supuesto que el espíritu tuvo que salir. Y después de esto, los hombres que tenían por ganancia ese espíritu, y si aquella mujer hubiera sido, bueno, conocedora al máximo, sí, de la palabra de Dios, por certeza quizás estuviera hasta predicando, hablando cosas bonitas y generando promesas y generando cosas lindas, y quizás apoyado hasta con pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para engañar con la propia palabra de Dios, tomándolo como herramienta para generar beneficio a algunos cuantos. Ella generando beneficio a través de una fuerza que venía, por supuesto, de parte del adversario, generando beneficio a algunos cuantos. Algunos cuantos que darán cuentas al Señor un día si no se arrepienten por estar lucrando con las cosas que no deben lucrar. Las cosas divinas, queridos hermanos y queridas hermanas, no son para lucrar. Las almas son almas que le pertenecen a Cristo, no son almas que le pertenecen a un hombre, le pertenecen al Señor. El Señor de la gloria está cuidando de su rebaño y por eso está mandando su palabra gloriosa. Tenga cuidado, querido hermano y querida hermana. Por eso nosotros, en nuestra forma de servir al Señor, en la pureza de lo que Dios dio en el principio de la iglesia del Señor, nosotros continuamos y no mezclamos ninguna cosa con otra. Bendito sea Dios. Pureza lo que quiere el Señor para poder servir al Señor con gratitud, con alegría, con placer y un día en la gloria eterna. Todos aquellos que con pureza de corazón recibimos la palabra pura, podamos en la gloria cantar el himno de la victoria. Bendito sea Dios. Aquellos hombres no quedaron contentos, hermanos, por supuesto. Y esto fue un escándalo, porque ya no tenían cómo, miren. Ya había sido reprendido aquel espíritu y aquella muchacha se quedó sin palabras. Y se quedó muda. Y no se supo más de ella. ¿Qué dice? No se supo. Hasta ahí llegó. Como hasta ahí llegó el adversario, con tanta tentación, con tanta lucha, hasta ahí llega. Porque el Señor en esta noche dice, hasta aquí llega. Santo es Dios. Entonces, los hombres empezaron a buscar formas para ver de qué manera le generaban algunas situaciones, lesionaban al apóstol Pablo y a los siervos de Dios que acompañaban. Bueno, y efectivamente vemos como una situación en donde el adversario dice, ya están con esto silenciados, están callados, ya más no van a poder estar reprendiendo espíritus, ya no van a poder estar hablando más de ese Cristo, de ese Señor, ya hasta aquí, van a estar ya listos, no van más a anunciar el reino, que la gloria. Vamos a terminar con ellos y vamos a procurar buscar una autoridad para que los ponga en cinto. Así fue como hicieron ellos, los que tenían, digamos así, por controlador de aquella mujer, aquella pobre mujer. Bendito sea Dios. Entonces, dice las Sagradas Escrituras que aquellos hombres presentaron al apóstol Pablo y a Silas, trayéndolos al foro ante las autoridades, dice, y presentándolos a los magistrados, y dijeron, estos hombres son los culpables de, dice aquí,
de estar enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos humanos y ellos están queriendo cambiar nuestra vida. Bienaventurado es el hermano y la hermana que siente que en esta noche está empezando a generarse el cambio. Bendito sea Dios. Y algunas malas costumbres van a ser cambiadas por buenos hábitos, buenas costumbres, buenos procederes, porque la palabra del Señor está llegando para generar cambio. Bendito sea Dios. Que llegue el cambio en tu vida, querido hermano. Santo es Dios. Y aquello no fue suficiente, hermano, para Pablo y Silas, pues ellos siguieron con su llamado, el llamado de anunciar a Cristo. Querido hermano y querida hermana, que sirva el Señor evangelizando, haciendo visitas, orando, predicando la palabra de Dios, haciendo el bien. Continúe haciéndolo. Que a los hijos de Dios todo ayuda bien. A veces el adversario viene a correrla por aquí y a correrla por allá y no se está dando cuenta que el Señor tiene un plan hacia adelante. Y mire que aquí, ¿saben qué pasó? A otros el Señor llamó. Bendito sea Dios. El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor está trabajando. Bendito sea Dios. Fueron llevados a la cárcel y aquí en aquel lugar oscuro, maloliente, lleno por supuesto de presos donde ellos estaban. Ahí estaba el Señor con ellos como está el Señor. Ahí donde tú te encuentras, el Señor está contigo. Bendito sea Dios. Pablo y Silas cantaban en aquella prisión y aquellos cánticos de aquellos siervos de Dios inspirados por el Espíritu de Dios estaban traspasando aquellos barrotes, aquellas barreras, aquellos muros, benditos sea Dios, y llegaban a los corazones de los que sí estaban presos. Santo eres, Señor. Por causas delictivas. Y por supuesto que estaban por dentro completamente oscuros, porque no tiene a Cristo, no tiene luz, está en oscuridad. La palabra de Dios llegó a aquel lugar y estando ellos ahí, el Señor se manifestó enviando un ángel, las cadenas que tenían ellos. Allá cuando estaban en el fondo, en el cepo, allá el Señor llegó, se manifestó, el Señor libertó a los siervos de Dios, se generó un terremoto. Qué bueno, querido hermano y querida hermana, cuando el Señor suele hacer así, voy a hacer un movimiento y voy a debilitar fortalezas. Bendito sea Dios de la gloria. Esta noche tiene que ver con movimiento de la parte de Dios. Bendito sea Dios. Pablo y Silas no tenían miedo, aunque hubieran llevado palo, azote, ellos no se sentían dignos de lo que estaban pasando. La palabra del Señor tenía que cumplirse. Y cuando tembló, hubo un terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. Bendito sea el Dios del cielo. El Señor abriendo puertas que estaban cerradas. Como puertas hay cerradas en la vida del hermano, de la hermana. Prepárate porque el Señor abrirá la puerta que sea necesaria. Bendito sea Dios. Y las cadenas, bendito sea Dios, que están atilintadas, así oprimiendo, serán rotas por la palabra en esta noche. Bendito sea Dios. Se reventaron y entonces, para ir resumiendo, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas orando y cantando, los presos estaban huyendo. Canta, hermano, y canta, hermana. Saben, hermanos, que en Monteverde el tema del por qué estamos nosotros ahora felices y contentos con aquella región en Monteverde, donde hay almas del Señor, fue a consecuencia de los cánticos, de los himnos, de los instrumentos, que un día, antes de mediodía, estábamos elevando al Señor, y aquella música, aquellos himnos de la hora del Señor, se estaban yendo entre montañas, y los corazones que habían por ahí estaban escuchando himnos de la hora del Señor. Bendito sea Dios, santo es el Dios vivo. Y Pablo y Silas estaban cantando salmos para el Señor y orando, y los presos oían. Y que por supuesto, ¿qué melodía tenía aquella? O mejor dicho, ¿qué poesía tenía aquello? Por supuesto que todo alusivo al Señor. Nunca para engrandecer a ningún hombre. Se engrandece solo al Señor. Nosotros somos siervos inútiles. Grande y poderoso Dios. Y entonces, la palabra del Señor nos dice que estando Pablo y Silas ahí cantando, orando, glorificando al Señor,
Dice la palabra del Señor que los presos oían y de un momento a otro se vino el terremoto y entonces aquello hizo que las puertas de la cárcel se abrieran, las cadenas se soltaron y no eran las cadenas solo de ellos, de los presos también. Santo eres, Señor. Y Pablo pensaba que, bueno, Pablo estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero el carcelero que estaba dormido y que no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo porque estaba dormido. Bienaventurado es el hermano y la hermana que está despierto en la presencia de Dios, está atento, como Dios daba en la oración. Despierta tú que duermes. Despertando el carcelero. ¿Cómo cree que se despertó el carcelero, hermanos? Exaltado, asustado. Vio abiertas las puertas de la cárcel. Entonces dijo, estoy perdido. Sacó la espada, se la iba a traspasar él mismo, se iba a matar, pensando que los presos se habían oído. Mas Pablo a gran voz dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. No vale la pena suicidarse, no vale la pena matarse, no vale la pena acabar con sus días de esa manera. No lo haga, no haga tal cosa, todos estamos aquí. Una palabra que traspasó barrotes, llegó a donde estaba el carcelero sin esperanza, sin alegría, sin fuerza. Colmado, bendito sea Dios del cielo, de pecado y tristeza, tenía que ser salvo también. Por algo el Señor permitió que los llevaran, los golpearan, los llevaran a los gobernantes, y ellos mismos pudieron escuchar como aquellos hombres dijeron, estos hombres están trastornando la ciudad, están enseñando costumbres que no nos han visto a nosotros los romanos. Bendito sea Dios del cielo. Era necesario que todo esto ellos lo pasaran para que fuera salvo el carcelero, bendito sea Dios, y muchos tuvieran que escuchar cánticos para la honra y gloria de Dios y palabra de Dios también, bendito sea Dios. Entonces, pidiendo luz, la pregunta en esta noche, ¿quién pidió luz? ¿Quién? Bienaventurado es el hermano y la hermana que le dice al Señor, venga Señor con más luz para mí, bendito sea Él, luz en mi mente para resolver los problemas, las luchas, las aflicciones, luz para poder caminar en un mundo de total oscuridad. El pueblo de Dios, sabe hermanita, necesita que Dios le dé luz, bendito sea Dios, y la luz del Señor nos la está negando en esta noche. Haya luz en medio de la iglesia, bendito sea Dios, más luz de la que Dios nos ha dado. El carcelero pidiendo luz, y la luz ya estaba en el apóstol Pablo y Silas, y aquella luz no se quedaría solo en los corazones de ellos, sino que traspasaría el Señor y entraría con esa luz preciosa en el corazón del carcelero, bendito sea Dios. Dice que entonces pidiendo luz se precipitó adentro y dice, y temblando de gratitud, temblando por lo que quería luz, se postró. Vamos a ver. Se postró ante el Señor a los pies de Pablo y Silas. Y entonces, sacándolos, les dijo, salgan de aquí. Terremoto, ¿verdad? Los presos, sacándolos el carcelero. Vengan para acá. Y entonces le dijo el carcelero a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? No le pregunto aquí, ¿cuánto puedo durar yo recibiendo un curso para ser salvo? ¿Cuánto debo yo durar para bautizarme en un curso de una semana, un mes, 2 meses y después que me den un título? ¿Cuánto podría durar una sesión para mí para ser salvo? Por supuesto que aquí venía una palabra profética, una profecía que salió de la boca del apóstol Pablo. Más bienaventurado es el hermano y la hermana que sabe, bendito sea Dios, que así como sucedió con Felipe, con el eunuco allá cuando se encontró con Felipe en el desierto, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice para ser salvo? Si tú crees de corazón, ¿ve? Si tú crees con un corazón atento, lo diríamos de otra manera,
bien puedes. Y entonces Felipe descendió, el eunuco descendió, el eunuco se bautizó, Felipe fue arrebatado en carruaje de fuegos, y aquel hombre se fue feliz y contento, con la salvación dentro de su corazón. Bendito sea Dios del cielo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí, hermanos y hermanas, en aquel lugar, en aquella noche, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, aquel lugar se tornó como una pequeña congregacioncita, un culto familiar de salvación, un culto familiar donde la palabra del Señor habría de calar profundo, ya no solamente en el corazón del carcelero, sino en el corazón de su esposa y de sus hijos. Todos habrían de ser salvos, y aquel carcelero se habría de tornar un hombre feliz, porque estaba ya, bendito sea Dios, agarrándose, tomando la salvación del alma. Bendito sea Dios. Y tomándoles aquella misma noche, Pablo y Silas les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Bueno, dice que se bautizó. ¿Qué necesitaba para bautizarse? Pregunta, querido hermano y querida hermana, ¿qué se necesitaba para bautizarse? Recibir la palabra y creer en el Señor para salvación y vida eterna. Solamente creer de corazón y estar atento. Y como el apóstol Pedro, en la parte esta de Hechos 2, cuando dice, y perseveraban en la doctrina. Ese es el secreto, perseverar en la doctrina, en la palabra. Esto es doctrina. Perseverar quiere decir estar firmes sin escuchar ni un espíritu de engaño, ni un espíritu de error, de mentira, escuchando solamente el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras almas. Quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Bendito sea Dios. Que esta palabra te sirva para enfrentar los días del mañana. Que esta palabra te sirva en los procesos de evangelización, del servicio a la obra de Dios. Que en tu ministerio puedas servir al Señor para la honra y gloria de Dios. Y tú, querido hermanito y hermanita que se está preparando, que fue lo que Dios dio una oración dentro de todas las cosas. Señor, los niños, los jóvenes, la iglesia del mañana, se dijo así: Señor, los que serán los futuros cooperadores, los futuros diáconos, los futuros ancianos, bendito sea Dios de la gloria, escuchando solo la palabra de Dios y no escuchando espíritus por ahí, bendito sea Dios. Si quiere escuchar, venga y escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, bendito sea Dios. Ese es el secreto, hermano, para perseverar y para estar firmes en esta gracia preciosa. Bendito sea Dios, sin estar escuchando nada allá afuera, ni estar escuchando cositas por radio, que por internet, y estar averiguando alguna cosa de Google, y así por delante. Que no seamos de perilla, que seamos siervos de Dios valerosos, siervos de Dios que servimos a Dios en espíritu, servimos a Dios en una fe preciosa, en un coraje que viene de la gloria eterna y que está dentro de nosotros y que el mundo no vive, que el mundo no experimenta, porque lo que nosotros vivimos es la gracia del Hijo de Dios con mucha intensidad. Bendito sea Dios. Esta es la palabra. Dios sea alabado. Amén. Juntos